Hola, mi nombre es José y estás en De Bien. Jung dijo, a lo que te resistes, persiste. Lo que niegas, te somete. Lo que aceptas, te transforma. Aceptar es algo fundamental en mindfulness. Tanto es así que está en la propia definición de mindfulness. Ser plenamente consciente de la experiencia presente con aceptación. Aceptar tus sentimientos, sensaciones y pensamientos va a reducir tu sufrimiento y te va a permitir vivir en paz. Más vídeos en el canal. Suscríbete si te interesa mindfulness. Aceptar es asumir y reconocer la realidad tal cual es. La palabra aceptar significa recibir voluntariamente o sin oposición lo que se da. Con la aceptación cedemos y permitimos que las cosas sean tal cual son, sin necesidad de desembarazarnos de ellas, de evitarlas o de rechazarlas. La aceptación significa sentirnos cómodos siendo las experiencias como son. Lo que sucede es que cada vez que nos enfrentamos a una dificultad, ya sea el estrés, el agotamiento, el dolor físico, la tristeza o cualquier otra, es normal tratar de evitarla o rechazarla. Pero estas formas de afrontar la dificultad no son eficaces. ¿Y por qué no funcionan? Pues no funcionan por dos motivos. El primero es que no podemos evitar nuestras experiencias internas. No podemos evitar que los pensamientos o los sentimientos surjan y aparezcan. Es difícil dejar de pensar en algo que nos preocupa. No podemos evitar pensar en muchas ocasiones. Compruébalo por ti mismo con este sencillo ejemplo. Lo único que tienes que hacer ahora es no pienses en un limón. No pienses en el color del limón, ni en la forma. No pienses en la textura de la piel del limón, ni cómo te sentirías si coges un limón, o a qué huele el limón, y ni mucho menos pienses cómo sabe el limón. Probablemente no hayas podido evitar pensar en un limón, aunque sea por un instante. Tampoco podemos evitar los sentimientos. ¿Recuerdas alguna situación estresante en la que estabas nervioso y no querías estarlo? Como antes de una charla en público o una entrevista de trabajo. A lo mejor te dijiste a ti mismo, tranquilo. Después de decirte tranquilo, ¿se fue el nerviosismo? No, ¿verdad? El segundo motivo es que al evitar o rechazar o resistirnos a una experiencia, esa experiencia se vuelve peor. Las emociones y pensamientos dolorosos son inevitables. No podemos escapar de experimentarlos. Al resistirnos a estas experiencias internas, creamos sufrimiento. Recuerda que el sufrimiento es igual al dolor por la resistencia. Al resistirnos a las experiencias difíciles, tenemos el dolor más las capas de sufrimiento que hemos añadido. Al aceptar, solo tenemos el dolor, pero no el sufrimiento. Ante una entrevista de trabajo o una charla en público, es normal tener sensaciones físicas desagradables como agitación, el pulso acelerado, tensión muscular, sensaciones en el estómago, sudor en las manos y emociones de inquietud. Toda esta parte es dolor y es inevitable. Al resistirnos a ese dolor, vamos a crear el sufrimiento, pensando de manera consciente o inconsciente cosas como tengo que estar tranquilo, no puedo estar nervioso, así lo voy a hacer mal. Ese rechazo nos puede llevar a una ansiedad más fuerte o incluso una ansiedad paralizante. Al rechazar, tendremos el dolor inevitable y por la resistencia a ese dolor, añadimos la ansiedad. Si no podemos evitar las experiencias internas y al resistirnos creamos sufrimiento, ¿qué podemos hacer entonces? Aceptar. En vez de evitar, recibir. En vez de resistirnos, permitir. En vez de rechazar, aceptar. Vamos a crear la intención de aceptarnos a nosotros mismos, de permitir nuestros estados emocionales y lo que nos preocupa.
Al aceptar dejamos de añadir capas de sufrimiento sobre las experiencias difíciles. Para que tengas una imagen mental de lo que es aceptar, sea lo que venga a tu puerta, recíbelo con una sonrisa e invítalo a entrar. ¿Cómo desarrollamos una mayor aceptación? Bueno, pues creando la intención de estar dispuestos a experimentar lo desagradable. Debemos ser más conscientes durante el día, darnos cuenta de pensamientos, sentimientos y sensaciones que estamos evitando o rechazando. Y luego cambiar la actitud, aceptar esos pensamientos, esos sentimientos o esas sensaciones y recibirlos en nuestra puerta con una sonrisa e invitarlos a entrar. También podemos alegrarnos y felicitarnos cada vez que aceptamos algo desagradable, por poca cosa que sea. Ir dando pequeños pasos en dirección de la aceptación es muy útil. Sé que aceptar ciertas experiencias es muy difícil, por eso empezar con pequeños pasos es fundamental. Y por supuesto, lo que debemos hacer es entrenarnos en aceptar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues practicando mindfulness formal o meditación. Las prácticas de consciencia abierta son muy útiles para aumentar la aceptación. Es un reconocimiento sin juicio de las experiencias. Te dejo debajo un enlace para que puedas practicar. Recuerda que no podemos evitar los pensamientos, sentimientos o sensaciones desagradables. Y si nos resistimos a estas experiencias, se vuelven más difíciles de soportar. Lo mejor es aceptar, recibir voluntariamente lo que se da. Así evitamos añadir sufrimiento y conseguiremos vivir más en paz. Prueba a aceptar por ti mismo, sea lo que venga a tu puerta, recíbelo con una sonrisa e invítalo a entrar. Y entrénate con las meditaciones de conciencia abierta. Que estés bien.